Estas calles del barrio chino de La Habana, así como otros rincones de Cuba, son paisajes de memoria para la cineasta Gloria Victoria Rolando Casamayor. Su recorrido de más de 45 años en la cinematografía le han permitido construir una extensa obra que recuerda y condena el racismo histórico y estructural al interior de su país. Fíjate cómo la historia personal, la historia de la memoria te lleva a la historia nacional. Por eso es que yo he estado diciendo, yo no hago cine de negros ni para negros. Estos son capítulos de la historia de Cuba que ustedes tienen, todo el mundo tiene que conocer. El que se paseaba en el parque por el centro, iba abajo. ¿Cómo era eso? Ahora tú ibas paseándote con una amiga o un amigo, lo que te diera ¿Dónde? en Santa Clara. Y venían los tiros, las sillas esas de tijera, que se ponían antes, las tiraban. ¡Oh! Eso fue horroroso. Porque no querían que los negros se pasearan junto con los blancos. Cuando una madre llama a sus hijos, ¡ay Dios! Con un tono intimista, la obra de Gloria plasma recuerdos que comparte la diáspora afro en todo el Caribe, la espiritualidad de sus pueblos y la lucha de hombres y mujeres negras que se resisten a que la barbarie de la esclavitud se disuelva en el olvido. Gloria, gracias por recibirnos aquí, en tu casa, en un lugar lleno de significado y de historia. Es un gusto enorme conocerte personalmente. Gracias, muchas gracias. Es un honor para mí, de verdad. Para entender la importancia de esas raíces que tú dignificas, quiero conocer las tuyas, las familiares. Naces en el barrio chino y reivindicas unos orígenes muy humildes. Háblame de esa niñez. Vengo de una familia humilde, mi padre es zapatero, mi mamá costurera, abuela que trabajaban como doméstica. Mira, mis padres y especialmente mi mamá fue una mujer, mi abuela, y todos ellos, ¿no? Fueron personas que no habían podido tener el nivel de educación que la revolución le estaba presentando para ellos incorporar a sus hijos. Entonces yo recuerdo que mi abuela en un momento dijo, mi abuela Inocencia dijo, aquí mis nietos no necesitan más juguetes, lo que necesitan son libros. Mi abuela Inocencia lo que había sido era doméstica, cocinera, lavandera en las casas. Ahora en la primaria, ¿cuál es lo primero que ellos deben así estudiar? Música. Bueno, ya yo entro cuando tengo 11 años. 11 años. A formación musical. A formación musical hasta los 18 años. Yo di armonía, lectura musical, historia de la música y el instrumento que yo matriculé a los 11 años era piano. Pero esos instrumentos como violín, viola, violonchelo, piano, hay que empezarlo muy chiquito. Yo lo empecé ya muy tarde. Gloria, pero es que la música es un lenguaje, lo deberían en toda América Latina enseñar sí. Como se preocupan por enseñar el Claro. inglés. Y entonces en esa época, cuando yo termino a los 18 años, yo le pregunto a mis padres, bueno, ¿qué hago? ¿Puedo seguir estudiando? No sé qué. Y me dice, sí, dale, sigue estudiando. Y fue cuando yo matriculé Historia del Arte. ¿Por qué Historia del Arte, Gloria? Para seguir vinculada al mundo artístico. Ahí ya había una semilla, pero en un momento dices, a mí la historia del arte también me llevó a interesarme por mis propias raíces. ¿Por qué? Sí, porque, ¿qué pasa? Tuve la suerte de que el primer proyecto que yo trabajo en el ICAI se llamaba Tumba Francesa, con el director Santiago Villafuerte. Pero te voy a interrumpir, Gloria, porque a nosotros nos están viendo personas en toda América Latina y del mundo de habla hispana y no saben qué es el ICAI. Cuéntame qué es el ICAI. El ICAI es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, que además fue la primera ley que hizo la Revolución Cubana. La fundación de un lugar donde se recogiera y se reanimara y se recopilara toda la memoria histórica audiovisual del país. Gloria, y entonces tienes la oportunidad que soñamos muchos documentalistas de estar cerca a los grandes y trabajas con grandes realizadores
y te confirman que algún día empezarás a contar tus propias historias. Yo tengo que ser honesta y yo nunca pensé que yo iba a dirigir. O sea, yo empiezo con Santiago Villafuerte, me dice, bueno, vas a hacer la investigación, el guión. En esta, coge una hoja en blanco. En la parte de aquí pone las imágenes, en la parte de aquí el sonido, la narración. A mano, además. Sí. Lo hacías y lo haces a mano, tengo entendido. Sí, todo. Todo a mano. Sí. No creo en la computadora, no me bajan las ideas. Es muy fría. Sí. Eso es muy... Fluyes con tu escritura. Sí, sí, con mi letra. Gloria, y llega el momento de hacer Ogún, dedicada al gran músico Lázaro Ross. ¿Por qué te embarcas en esa aventura? Bueno, realmente me embarca en esa aventura mi amigo Pedro Betancourt, que me dice, Gloria, ¿por qué no hacemos un material sobre el maestro Lázaro Ross? Pero ese tema no interesó en el ICAI y entonces yo seguí vagando con las 3 hojitas del guión hasta que, bueno, un día en un premio Casa de las Américas me encuentro con el escritor Eliseo Altunaga y me dice, yo creo que sí, que a esta compañía de Video América, le puede interesar el tema. También ahí, además, entra como tu sello, tu estilo, tu forma de narrar, en que la música, lo dices tú, no acompaña, la música es tan protagonista como, digamos, la misma historia que estás tratando o que estás contando. Los Hijos de Baraguá, My Footsteps in Baragua, fue el primer proyecto que yo hice totalmente independiente bajo un grupo de video que yo fundé que se llama Imagen del Caribe y Macaribe. En ese momento estaba muy vigente el movimiento nacional de video de Cuba y era una posibilidad para poder hacer cine independiente. ¿Y qué pasa? Ya se había concluido las obras del Canal de Panamá, gran obra que aglutinó a muchísima gente del Caribe. Claro. Y entonces Cuba era como la tierra prometida a la oferta a trabajar en la industria azucarera. Are you still Jamaica? Are you Cuba? No, I'm born in Jamaica, but I like. De que yo vine aquí me quedo. De que yo vine de Jamaica, aquí Baraguá me quedo. Este documental, Los Hijos de Baraguá, es un homenaje y reconocimiento a esos vínculos que la isla de Cuba tiene con el resto del Caribe. ¿Por qué somos un país también del Caribe? Claro. Es que compartimos esa historia de migraciones, de lágrimas, de deseos y de asentamientos. Claro. Y entonces cuando yo tuve la posibilidad de encontrarme del mundo teórico y de literatura a los personajes reales que te están mostrando un pasaporte de la época del Canal de Panamá, que te están diciendo que trabajaron tantos años, que ves el Salvation Army como primera escuela e iglesia que tuvieron, tú dices, mira cuántas cosas nosotros compartimos con el resto del Caribe. Esas raíces religiosas, espirituales, que tanto de alguna manera no solo moldean tu obra, sino tu visión de mundo, tu forma de pensamiento. Eso es un mundo que desde pequeña siempre estuvo en mi casa. Mi madre era una persona creyente, mi abuela también, mi padre. Y entonces era como, no es el catolicismo ese regular que uno va y sí, yo hice la primera comunión y todo eso, pero también estaban las cosas ancestrales que vienen con toda esa espiritualidad de origen africano. Y, por ejemplo, eso yo lo pude mostrar la valía de ese mundo y la dignidad y la filosofía de ese mundo a través del documental Ogún. Bueno, mi familia era increyente, por supuesto. Era muy católico y me castigaban cuando yo iba a la fiesta, pero siempre buscaba una forma de poderme acercar.
verdad que en los inicios de la revolución hubo un enfrentamiento y un apartarse aparentemente de esas cosas. Porque seguían al interior de las casas. Al interior de las casas, porque el que no lo tenía, no lo podía tener en la sala de su casa, lo tenía en el escaparate. O sencillamente lo tenía en su alma y en su corazón. A ver, ayúdame a coger un ramito ahí bien lindo. Ese está bonito. Eran concepciones del marxismo de aquella época, de imitaciones de patrones que no tenían nada que ver con la cultura cubana, porque además estamos hablando de un problema histórico-cultural. Claro. Porque la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de este país. Es la patrona, la Virgen mestiza patrona, que acompañó a los mambises en la Guerra de Independencia. Claro. Tú puedes creer que no podía celebrarse el Día de la Patrona Cubana. Eso era absurdo. Yo crecí así y al mismo tiempo apoyando a esta revolución, siendo parte de ella, colaborando, participando, y mis padres apoyándome, porque ellos sabían que esto era algo bueno, pero habían errores. Pero eso no impedía ni para irnos o para no participar. Gloria, la vida no te hizo madre natural, pero has dado a luz una obra maravillosa, pero además te encantan los niños, vienen aquí a buscar dulces. Qué dinámica la de tu barrio, ¿la disfrutas? Es cierto, la vida no me permitió tener niños, pero y este es un barrio de valores muy fuertes. Ya. La gente te estima de acuerdo a cómo tú los trates y te proyectes. Si yo creo una barrera de distinción, Claro. que ellos saben que la hay, pero si ellos se sienten amados, queridos, te aceptan. Y en este caso, la mejor arma para eso eran los niños. Y además, y no me costaba ningún trabajo porque a mí me gusta. Claro. Empezó así como parte de mis fiestas religiosas, de darle caramelos a los eleguá. Los eleguá son es la deidad que es niño, es adulto, es viejo, es una dualidad. Y entonces yo los traía aquí a mi casa en los días en que yo tenía mi celebración de mis orichas, y ellos saludaban, bailaban, no sé qué, y se comían sus cosas. Se convirtió en una tradición de tocar la puerta, y entonces ellos vienen aquí a buscar esas cositas. Yo te propongo que vayamos a recorrer algún otro espacio, algún otro lugar de esta capital, de esta isla cubana, donde también has encontrado historias, inspiración y fuerza para nutrir tu obra. ¿Te parece? Bueno, mira, uno está caminando por aquí en este malecón y por esta bahía, entraban también los barcos negreros, los barcos que traían a todos aquellos hombres, mujeres, niños, viejos, adolescentes, que eran extraídos de África y eran vendidos aquí, porque las huellas, las marcas, el legado cultural de todas esas generaciones de alguna manera está vivo. No solamente en el color de la piel, sino en la historia familiar, en la historia de la nación cubana. El nivel de violencia que pasaron esas mujeres africanas fue muy grande, la degradación, y sin embargo tuvieron fuerza y buscaron maneras de adaptarse. De sobrevivir. De sobrevivir. Entonces dedicarse a esos temas yo lo siento como un privilegio que me ha dado la vida para poder abrirme a contar estas historias. Para mí la grandeza es haber podido retratar ese mar, retratar las familias, haberme metido, porque a mí me gusta ir a las casas e indagar. Y lo he hecho, fíjate, hasta con mi propia familia. Si la luz redentora
te llama buen ser y te llama con amor a la tierra. Yo quisiera ver a ese ser. ¿Quién fue tu primera nieta? Tú fuiste la primera. ¿Y tú me quieres porque yo fui la primera nieta o porque tú fuiste la primera nieta. Tú fuiste la Pero primera. yo sé que tú me quieres mucho. Que si te quiero, cuando sales de fuera de aquí, tú me ves el vasito de agua, Virgen del Camino. Tú me la llevas y tú me la traes. Cantándole al verbo al divino Manuel. Diálogo con mi abuela se me incrustó en el alma por ese componente espiritual tan presente y tan vivo. ¿Qué pasó en tu vida que quisiste volver a abrir esa conversación? ¿Cuántos años después? 20 años. 20 años después. Es que yo estaba en ese proceso de cuidar a mi mamá, que tenía Alzheimer, y era muy triste. Y salía muy poco de la casa, y era la angustia. Y también como que la sensación de que ya abuela se había ido, y yo sabía que mi mamá no le podía quedar mucho tampoco. Y estaba todo ese mundo de las fotos, allá en la casa de obispo. O sea, ¿qué cosa yo podría hacer para perpetuar esta memoria, para hacer un tributo? Y entonces ahí fue donde se me ocurrió escuchar ese casete, que incluso con el riesgo de que se echara a perder, e inmediatamente de Juan Demóstenes, el sonidista que trabaja conmigo, lo digitalizó, disco, y ahí sí ya pude empezar a trabajar. Y escuchando aquello por las noches, entre lágrimas, recuerdos, todo eso, empecé a escoger los fragmentos de esa conversación. ¿Qué recordaban Pablo y Micaela de la tierra que los vio nacer libres? Y pregunto también por qué la historia no habla de las familias rotas, separadas por el mar y el tiempo. Congo de Guinea soy. Buenas noches, criollo. Todos esos cantos que aparecen en la película, que son además cantos espirituales, cantos que son comunes a la población en Cuba, a los espíritus. A los espíritus. A los espíritus, a los ancestros. Es algo que es común y es algo que la gente canta. O venir protectores que uno invoca para solucionar problemas, para sentirse protegido. Y entonces, esos arreglos los hizo Magali, pero los ensayos eran en la casa de obispo. Magali, tu hermana maravillosa. Sí, ella hizo los arreglos musicales, pero todo eso se hacía y los ensayos se hacían allá en la casa. Y entonces mami estaba todavía consciente y a veces los ensayos, tú la veías en su silla de ruedas moviéndose porque tenían un ritmito y con el ritmo de los tambores ella se animaba y le gustaba. Ella muere el 4 de agosto de 2015 y a los 20 y tantos días nosotros comenzamos a rodar y fue duro, porque por ejemplo cuando el coro está cantando la canción de las madres, Magali está ahí invocando. Yo me acuerdo que cuando ella estuvo cantando eso, madre, te estoy llamando, ay Dios, te estoy llamando en el nombre de Dios. Y está frente al cuadro de mi mamá, bebé, con mi abuela. Entonces, era una mezcla de muchas cosas, pero al mismo tiempo como una sensación de que eso era lo que había que hacer. Es mucho sacrificio el que Gloria ha hecho para todo su trabajo. Sacrificio personal, sacrificio de salud, sacrificio de todo. Y su trabajo es muy importante para la cultura cubana, es muy importante para el cine cubano. ¿Por qué? Porque toca los temas que nadie quiere oír, que nadie quiere saber, porque son temas de la cultura cubana, son temas de la historia cubana que son muy duros de
a la hora de exponerlo, decirlo como los dice ella. Ahora vamos a chequear aquí, ver. Gloria te nutre, me ha nutrido de muchos conocimientos con relación al cine, ¿me entiendes? Y a sus obras. Es una escuela, cada vez se aprende más del trabajo de ella. Aparte de ser una amiga, a pasar como es una familia. Es una familia ya, es una hermana más. Para mí, la obra documental de Gloria es un legado para la cultura nacional cubana. Gloria es un tesoro vivo y que tenemos que cuidarla. Y cuidarla y apoyarla en todos sus proyectos. Por todo lo que representa y todo lo que transmite sus proyectos documentales. Por eso es que yo siempre en mis entrevistas he estado diciendo, yo no hago cine de negros ni para negros. Estos son capítulos de la historia de Cuba que ustedes tienen, todo el mundo tiene que conocer. Quizás también por eso tú entregas tanto en esos 3 capítulos, 1912 Voces para el Silencio. Fueron 10 años de producción de 1912 Voces para un Silencio. A nuestros mártires del Partido Independientes de Color, Ibaé, el silencio que hubo con esto, yo lo sentí como si me hubieran traicionado. Yo lo sentí como si me hubieran traicionado, como que me negaran algo que es mío. Puedo imaginarme el dolor tuyo como directora de recopilar todos esos testimonios, todos esos archivos, todas esas evidencias de cómo una clase social celebraba una masacre de ¿cuántos? 5.000 negros. Sí, alrededor de luchando 6.000 por negros cubanos. Cuéntale a nuestra audiencia que no está familiarizada con ese momento tan trágico y vergonzoso de la historia. Lo que ocurrió en la isla de Cuba en el año 1912 con el Partido Independiente de Color es algo que todavía duele. Muchos negros, mulatos, blancos, fueron parte del Ejército Libertador que luchó contra España y ayudaron a liberar Cuba, como lo soñó José Martí, como lo soñaron muchos otros líderes negros como Antonio Maceo, etc. Pero la República fue otra cosa. Y había muchas disparidades, muchas discriminaciones. Además, Cuba llegó al proceso de la emancipación de la esclavitud en 1886, pegado al siglo XX. Uno se hubiera imaginado, Gloria, y perdona que te interrumpa, que después de esos 400 años de colonialismo, después de esas luchas, después de esa ilusión de la República, sí, esa Cuba de José Martí iba de alguna manera a reivindicar. Claro, ¿y qué pasó? No. Ahí hubo mucha traición y existieron muchos intereses detrás de todo el poderío también que instauró o que estaba instaurando ya Estados Unidos, y la discriminación continuó. Terminada la comida se hizo un brindis y el doctor Julio Cárdenas, en representación del pueblo de La Habana, hizo un llamamiento a los blancos y a los negros para que se olvide lo pasado. 27 de julio de 1912. Y después esa celebración de una capa social central. Ay, no. En el Parque Central, al pie de la estatua de José Martí. Además, lo dice la prensa. Y fue tanto la desfachatez que incluso, creo que no está en la película, pero en la prensa se pone hasta el menú, los números musicales, quién aportó los tabacos, las bebidas para el banquete. Sí, porque todos tenían que decir, estamos ahí. La celebración de una masacre. La celebración de una masacre. 5.000 hombres y mujeres. Y la gente después quedó en el imaginario un poco como, mi abuelo sí fue Mambí, fue del Ejército Libertador, en voz alta, pero mi abuelo fue miembro del Partido Independiente de Color, un poco underground, un poco a voz muy baja, o que no se dijera, porque la época se encargó muy bien de señalar de que había sido un error de aquellos negros, que querían destruir la República, que eso fue lo que realmente quedó como cuño en la historia. Hace poco, una mujer maravillosa, Lucrecia, que conocí en Guatemala, me dijo una frase
que me hace pensar en lo que me estás diciendo, y es que hay batallas que no se dan porque se van a ganar, sino que hay batallas que se tienen que dar porque son las correctas, y es eso lo que tú has hecho con tu cámara. Yo de alguna manera quiero agradecerte por ese trabajo, no solamente tan bello, sino tan consecuente y tan necesario. Gracias. Gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta. Gracias.